junio. Vamos a conversar con Felipe Vergara, analista político de la Universidad Andrés Bello, para meternos en temas de análisis, sobre todo la salida de Yaneth Jara y cómo se integra a ser candidata a la presidencia. Felipe, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, hoy día fue el primer día de Yaneth Jara como candidata a la presidencia, deja el gabinete, entregó una ofrenda floral ahí al monumento del expresidente Salvador Allende. ¿Por qué el PC se inclina por ella en definitiva? Mira, yo creo, en el escenario que uno va observando, que la otra alternativa que había era Daniel Jadwe, pero iba a ser una campaña muy compleja e incierta, ¿no? O sea, está procesado, o sea, en cualquier minuto puede pasar de procesamiento a condena, como también puede pasar a libertad. Pero en ese escenario se hacía complejo sostener también y defender aquellos principios de probidad que hoy día se plantean a nivel país. Entonces creo que en esa línea me parece que el Partido Comunista actuó de manera acertada y correcta. La otra opción era eh, ceder y no llevar candidato o candidata presidencial. Pero eso con los días y conociendo al Partido Comunista se veía bastante difícil. Pero ese es un punto importante, ¿eh? La decisión de tomar la decisión de llevar candidato o candidata a la presidencia en una primaria oficialista, donde ya estaba corriendo Carolina Toa, donde el PS no ha tomado una decisión, el Partido Socialista. Ahora, viendo desde afuera, ella también pertenece, o su mirada es tal vez de un área más renovada del Partido Comunista, de un área más renovada, más nueva, más joven. Sí, claro, es un nombre bastante nuevo, no son los nombres tradicionales. Mm. Pese a que parece que su comando sí van a ser los tradicionales PC que uno conoce y que ha escuchado del retorno de la democracia y a veces también de antes. Pero ella no, ella es un rostro más fresco dentro del PC, que no representa además, por lo que uno observa por sus declaraciones y por su actuar, al, al ala más dura del Partido Comunista. O sea, ha sido crítica de Venezuela, ha sido una ferviente defensora del gobierno del que ella evidentemente fue parte como ministra del Trabajo, y a diferencia entonces del PC un poco más contestatario, ella ha sido un rostro más llano. Podríamos hablar de un nuevo PC, de una corriente más afina a Camila Vallejo y a Carol Cariola, que es la renovada que tú bien planteas, pero que, por muy renovada que sea, es medianamente contemporánea quizás con Jadwe. Pero Jadwe sí representa el ala más antigua, tradicional del PC. Claro, un tema complejo será también esta separación de cómo enfrenta el tema Venezuela. Ya hoy día se lo consultaron en el primer punto de prensa. Ella mantuvo de alguna manera esta visión crítica con el gobierno de Venezuela, que no lo tiene así su directiva central, ¿no? Sí, claro. La directiva central ha tratado de navegar, pero le ha sido Exacto. muy incómodo. Y fíjense el dato paradójico. El Partido Comunista Venezolano está en contra de la dictadura de Maduro. Exactamente. O sea, no nosotros, sino que el PC, mejor dicho, es más radical en su postura que el mismo PC venezolano, lo que es contradictorio, y ratifica en el fondo que la postura de Yaneth Jara es posiblemente la más adecuada para los tiempos que estamos viviendo. Ahora, Felipe Vergara está conversando con nosotros, analista político. Eh, una, una primaria, ¿es una oportunidad o un problema? Te lo pregunto de la mirada de la misma Carolina Toa, pensando en que ella es la primera que deja el gabinete, deja el gabinete incluso con un aplauso, con un abrazo de todos los ministros. Aquí no hubo tanto abrazo, fue más tímida la despedida de Yaneth Jara. Quiero decirte, de alguna manera,
¿Afecta esto a la primera o gran candidata que tenía el oficialismo, o tal vez buscando una candidatura única de Carolina Toá? En lo particular a mí me gustan las primarias. Por un lado, tienen la ventaja de que las primarias son instancias financiadas por el Estado para hacer una campaña electoral. O sea, es una campaña normada y regulada por el CERVEL y con recursos del CERVEL. Entonces, es una tremenda oportunidad poder hacer eso sin recursos propios. Es una instancia también de visibilidad, es una pre-campaña. El riesgo sí asociado es perder la primaria. Ahora, hay varios que van a primaria no para ganar a la primaria, sino para quedar muy bien aspectados, muy bien posicionados para o una futura elección presidencial o un cargo de relevancia en el gobierno en el cual ellos perdieron en esa primaria. Entonces, hay esas dos posturas. Ahora, ¿qué no es bueno en primaria? Perder lejos. O sea, cuando te sacan la mugre, la verdad es que ahí fuiste a hacer el ridículo y obviamente no tenés ninguna posibilidad de negociar nada. Entonces, ahí es cuando uno ve de repente ciertos candidatos que van en teoría a esta primaria y que no tienen ninguna posibilidad. Entonces, ahí uno empieza a ver. Pero acá hay dos fuerzas importantes, que son el PC, tres fuerzas, perdón, que es el Frente Amplio y que es el Socialismo Democrático, que llevan candidatos, donde hay una candidata que está mejor aspectada, que es Carolina Toá, y donde los tres candidatos pueden quedar bastante bien posicionados en segundo y tercer lugar relevante. Y eso sí es una oportunidad para ellos. Claro, está Gonzalo Vinter, ya proclamado por el Frente Amplio, ¿cierto? Tenemos Claro, exactamente, sí. El PC tiene ya a Allende Jara. ¿Podrán surgir más candidatos o candidatas? Lo pregunto hoy día por la posibilidad de que el PS también levante una candidata. Porque aquí también uno hace una segunda lectura, ¿no? Aunque uno se adelanta, está la lista parlamentaria, está la búsqueda de cupos, está la negociación. Hay todavía negociaciones en camino. ¿El PS podrá integrarse con Bodanovich, con la senadora Bodanovich, a una primaria? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, es posible. También está Vlado Milosevic. Vlado con el Partido Liberal, efectivamente. Está Regionalistas Verdes con Mulet. El diputado Mulet, que son los que te decía que no les conviene ir a una primaria y sacar un 2-3%. O sea, es como Gómez cuando compitió con Bachelet. Bachelet ganó, salió segundo Andrés Velasco, salió tercero Claudio Rego y Gómez salió pero ya para el olvido. Entonces, en ese caso no conviene. Volviendo a la pregunta, obviamente el PC tiene todo el derecho de llevar un candidato o una candidata. Paulina Bodanovich es una muy buena candidata. Es el partido más grande de Chile, pero yo no creo que sea el minuto para que Bodanovich vaya de candidata. ¿Por qué? Porque temo que eso puede dividir al socialismo democrático, y ante esa división es más fácil que salga una persona del Frente Amplio o la candidata del Partido Comunista. Y eso obviamente sí que los perjudicaría. Claro, veremos qué va a pasar con Alberto Undurraga y la democracia cristiana también. Lo sumaría, y también el caso de Marco Enrique Ominami, que se ha escuchado que podría ser proclamado por el Partido Radical, una alternativa que también se incorporaría a una primaria. Sí, claro, y Harold Marinicos también estaba entre las opciones que el Partido Radical evaluaba levantar. Fíjate que es anecdótico, porque hace un mes atrás conversábamos en este mismo gran canal y la izquierda y centro izquierda no tenía candidato. Era como desesperante ver que la derecha tenía cada día más candidatos, que resulta que de un minuto para otro, en menos de un mes, el socialismo democrático, el Frente Amplio, el Partido Comunista y todos los que están en ese entorno han levantado candidatos y hoy día proliferan en la izquierda y centro izquierda, y la derecha se queda un poco estancada en sus tres candidatos, que ya lo hace bastante complicado. Bueno, habría que sumar ahí a Franco Parisi. Creo que Meo es un nombre
bueno, que uno ha visto tantas veces en la papeleta, o sea, no es algo que a uno le vaya a sorprender. Eh, pero que siempre tiene su fuerza y su arrastre, o sea, Mm, no es menor lo que él pueda presentar y producir. sí. En ese sentido, la no existencia hasta hoy de primarias en la centro derecha para Evelyn Matei, que es hoy día la virtual candidata o casi la virtual presidenta por las cifras en las encuestas, ¿es un problema? Es un tremendo problema para ella y para su sector. Chile Vamos, es lógico que haga una primaria, por lo mismo que te decía al comienzo. Por un lado, es campaña y una oportunidad de mostrarse eh, por 2 meses de manera bastante fluida. Eso es bueno. Pero por otro lado, creo que para la derecha, ir con 3 candidatos a la elección de fines de año es casi un suicidio. O sea, eh, eh, es de un resultado totalmente incierto quien pase a la segunda vuelta. Y eso abre la elección. Entonces, no es, no es conveniente. Sumémosle a Franco Parisi, está Kaiser, está Kast, está Matei. Eh, Puede que la derecha represente hoy día el 60%, como dicen las encuestas. Pero cuando lo divides entre 4, estamos hablando de que cada uno puede pesar entre 15 y 20%, 15-25%. Eh, y con eso, uno de ellos pasa a la segunda vuelta. ¿Cuál? Es totalmente incierto. Totalmente incierto, ¿eh? Y riesgoso. Y riesgoso, efectivamente. Suma a Parisi, que efectivamente ya ha entrado de manera fuerte al ruedo, ¿ah? Sí, claro. A competir, pero él pensando en la primera vuelta. Él también pensando en la primera En la vuelta primera y vuelta, salió tercero en la primera claro, vuelta anterior. claro. El concepto de convertir la primera vuelta en primaria, pensando en que de allí a segunda vuelta pasará un candidato de centro derecha, ¿es una fórmula? Una fórmula arriesgada y que no tenemos un solo ejemplo, que no dio resultados, que es el caso de la elección anterior. Bueno, tenemos el caso de Lavín Piñera, sí, Lavín Piñera. hay otro que tampoco en esa oportunidad, bueno, ya se confunden, fueron tantas veces Piñera y Lavín, Lago Bachelet, sí que al final uno se confunde. Pero en la última, la apuesta de la derecha fue ir a primaria y al candidato de Chile Vamos le fue pésimo. O sea, le ganó París y le ganó el presidente Boric, le ganó Kast. Y en una segunda vuelta, que es algo que a veces quizás la derecha no visualiza, entre un candidato de extrema derecha y de extrema izquierda, hipotéticamente, como fue hace 4 años atrás, el país pareciera que no se pierde en ir por alguien que sea más de izquierda que de derecha. Sí. Distinto el caso de Evelyn Matei, pero hoy día los candidatos que acompañan a Matei son mucho más de extrema que lo que es Matei en sí. Claro, el fenómeno Kaiser que hoy día en algunas encuestas aparece, bueno, siguiendo a Matei, con alguna diferencia, pero siguiendo, a propósito de la última encuesta. ¿Cómo tú lo asignas a un candidato de los tiempos actuales, con un discurso muy dedicado a algunos sectores muy segmentados? ¿Cómo nace lo de Kaiser, un candidato tal vez moderno para algunos? Claro, es un candidato que se condice con ciertas tendencias que estamos viendo también en Latinoamérica, Milei, Bolsonaro, Bukele, Trump, van en esa línea, pero creo que no sé si es el candidato para Chile. Creo que cuando uno empieza a escarbar un poco, sus contenidos son bastante limitados en argumentación. Se nota que comete serios errores, vacunas, mujeres, bueno, entre otros varios, Estados Unidos, entre otros varios temas, que no se sostienen en el tiempo. Además es un candidato que no tiene equipo. Yo no conozco a nadie que esté detrás de él. Salen los nombres, pero cuando uno dice no conoce a nadie, no son nombres de relevancia que uno diga, este candidato tiene espaldas suficientes para liderar un país. Y acá, querámoslo o no, aunque una vez se cuestiona el por qué, se requieren espaldas políticas para poder avanzar, si no los gobiernos fracasan. Lleva un modelo que es bastante populista,
y eso lo hace atractivo, pero con poca profundidad, y eso lo hace complicado. Ujú. Estamos conversando con Felipe Vergara, analista político, estamos hablando de elecciones, estamos hablando de encuestas, estamos hablando de las próximas elecciones primarias que se van... La inscripción es ahora a fines de abril, estamos a un mes, ¿no?, de que se produzca esto, y la elección es a fines del mes de junio, o sea, son tiempos Claro. súper acotados. La última semana de abril se inscriben las primarias, y la última semana, si es que no es antes, creo que podría ser las primeras semanas o a mediados de junio, ya tendríamos primarias. Estoy tratando de pensar por lo que fue el año pasado a nivel de alcaldes, pero quizás los tiempos no sean los mismos. Es verdad, estamos muy encima. Está claro que Chile Vamos no logró llegar a acuerdo con Kass y Kaiser y Parisi, y sí está claro que la izquierda pareciera que está llegando y convergiendo a una primaria amplia. La pregunta que nos está quedando solo es qué va a pasar con la democracia cristiana, que no es bueno que vaya por fuera. Y perdón, puede haber eventualmente una primaria en Chile Vamos cuando se considere a Rodolfo Carter, claro, o a Jimena Rincón. Porque ellos por sí solos no tienen los votos, las firmas necesarias para ser candidatos, y podrían ir dentro de ese pacto, pero también sería complejo para amarillos y demócratas llevar una candidata que en una elección simplemente sea arrasada por Evelyn Matei en una primaria. Si pusiéramos en perspectiva los números de hoy día, los números de este lunes, Carolina Toá es una figura que marca. Pueden haber diferencias, 9, 13, pero desde la centroizquierda es la figura que más marca. ¿Eso sería un vehículo movilizador también para la próxima primaria, crees tú? Digamos, ¿podría mantenerse en esa línea? Y quizás creciendo y disminuyendo Bachelet, claro, que todavía aparece. También disminuyendo Bodanovich, alcalde, pero eso iría, posiblemente parte de eso también iría al Frente Amplio, pero de todas maneras se ve muy bien aspectada a Carolina Toá de cara a la primaria de socialismo democrático, más Frente Amplio, PC y posiblemente la democracia cristiana. Ahora, hace un mes Carolina Toá marcaba 3%, hoy día marca 9%. Hoy día Janet Jara no marcaba, quizás en la próxima semana o marcaba 2, quizás la próxima semana marque 7. Es demasiado móvil como está. Es un buen, no predictor, pero es un buen indicador lo que las encuestas dicen. Pero no creamos que eso es ciencia cierta. 8 de las 10 encuestas que estaban en Estados Unidos daban por ganadoras a Kamala Harris. Y vimos el resultado que ahí se produjo. Así que nos ayuda, nos orienta, pero no es garantía para nada. Yo no creo tampoco que la candidata Matei tenga 30%, 28%. No lo creo. No creo que la derecha llegue a ese nivel de suma de votos hoy día. Pero es un buen olfatómetro, por lo menos, para saber cómo vamos. Felipe Vergara, analista político de la Universidad Andrés Bello de la UNAP. Felipe, muchas gracias por estos minutos que nos has dado, este análisis de la contingencia política, de las encuestas y de Janet Jara incorporada a la carrera presidencial. Te agradezco mucho y nos encontramos en otro minuto para poder seguir conversando a través de Pura Noticia PM. Encantado, mucho gusto. Que esté muy bien, muchas gracias.